Hola amigos, espero que la estén pasando muy bien, que tengan una buena tarde, día o noche según estén escuchando este audio. Y pues ahora no solamente se trata de poder explayar la masa de pensamientos que se generan en mi cabeza. También hay cosas que podrían ayudarles un poco, podrían explicar cosas de las cuales tengan dudas acerca de temas que para mí son relevantes e interesantes. Uno de ellos, pues, la carrera que estoy estudiando actualmente, la carrera de psicología. Encontré un libro bastante interesante que tiene por nombre Los 50 clásicos de la psicología. Este libro abarca las diferentes teorías que toca la psicología y es un compendio de 50 títulos de diferentes autores, muchos de ellos de onda psicoanalítica, de onda conductual, cognitivo-conductual y pues bueno, otras más como la psicoterapia Gestalt y otras más. Y pues ahora, pues para que se les vaya interesando este tipo de audios, les voy a leer el capítulo 1 de 50 clásicos de la psicología y empieza con el capítulo de Alfred Adler. En 1902, un grupo de hombres, la mayoría de ellos doctores y todos judíos, comenzaron a reunirse cada miércoles en un apartamento en Viena. La Sociedad de los Miércoles de Sigmund Freud se convertiría pronto en la Sociedad Psicoanalítica de Viena y su primer presidente fue Alfred Adler, segunda figura más importante en el círculo vienés y fundador de la psicología individual. Adler nunca se consideró discípulo de Freud. Mientras que Freud era un imponente tipo patricio que procedía de una familia muy culta y vivía en un barrio de moda en Viena, Adler era hijo de un comerciante de cereales que, con aspecto sencillo, creció en las afueras de la ciudad. Mientras que Freud gozaba de renombre por su conocimiento del mundo clásico y su colección de antigüedades, Adler trabajaba duro para mejorar la salud y la educación de la clase trabajadora, así como los derechos de las mujeres. La separación de la famosa pareja tuvo lugar en el año de 1911, porque a Adler cada vez le aburría más la teoría de Freud según la cual todos los problemas psicológicos se generaban por sentimientos sexuales reprimidos. Pocos años atrás, Adler había publicado un libro, Estudio de la inferioridad orgánica y su compensación psicológica, que sostenía que la percepción que la gente tenía de su propio cuerpo y que sus defectos constituían un factor fundamental de la configuración de sus metas en la vida. Freud creía que los seres humanos estaban totalmente guiados por las conmociones de la mente inconsciente, pero Adler nos veía como seres sociales que crean un estilo de vida en respuesta al entorno y a lo que sentimos que nos falta. Espontáneamente, los individuos luchan por el poder personal y por un sentido de nuestra propia identidad, pero si estamos sanos, intentamos también adaptarnos a la sociedad y hacer una contribución al bien general. Compensación de la debilidad. Al igual que Freud, Adler creía que la psique humana se configura en la infancia temprana y que los patrones de conducta permanecen notablemente constantes hasta la madurez. Pero mientras que Freud se centró en la sexualidad infantil, Adler estaba muy interesado en cómo los niños intentan buscar su poder en el mundo. Al crecer en un entorno en el que cada uno parece más grande y más poderoso, cualquier niño intenta obtener lo que necesita por el camino más fácil. Adler es famoso por su idea del orden del nacimiento, es decir, el lugar que ocupamos en la serie de hermanos. Por ejemplo, los hijos menores, dado que son obviamente más pequeños y menos poderosos que todos los demás, a menudo intentarán sobrepasar a todos los miembros de la familia y llegar a ser el miembro más capaz. Un dilema en el camino del desarrollo conduce a un niño, o bien a imitar a los adultos con el fin de llegar a ser más asertivo y poderoso, o a mostrar conscientemente debilidad para conseguir la ayuda y la atención de los adultos. En resumen, cada niño se desarrolla de la manera que mejor le permite compensar su debilidad. Los 1000 talentos y capacidades surgen de nuestros sentimientos de ineptitud, observó Adler. El deseo de reconocimiento surge al mismo tiempo que el sentimiento de inferioridad. Una buena educación debería ser capaz de disolver ese sentimiento de inferioridad
y como consecuencia el niño no desarrollará una necesidad desequilibrada de ganar a costa de otros. Podríamos suponer que un determinado hándicap mental, físico o circunstancial que tuvimos en la infancia fue un problema, pero que sea una ventaja o un inconveniente depende del contexto. Lo más importante es si percibimos una deficiencia como tal o no. El intento de la psique por superar un sentimiento de inferioridad a menudo configurará toda la vida de uno. La persona tratará de compensarlo de maneras extremas. Adler inventó un término para esto, el famoso complejo de inferioridad. Mientras que un complejo puede hacer a alguien más tímido y retraído, también podría provocar la necesidad de compensarlo mediante algún logro extraordinario. Esto es el impulso patológico de poder, expresado generalmente a expensas de otras personas y de la sociedad. Adler identificó a Napoleón, un hombre pequeño que causó un gran impacto en el mundo, como un caso clásico de complejo de inferioridad en acción. ¿Cómo se forma el carácter? El principio básico de Adler era que nuestra psique no se forma a partir de factores hereditarios, sino de influencias sociales. El carácter es la interacción única entre dos fuerzas opuestas, una necesidad de poder o engrandecimiento personal y una necesidad de sentimiento social y de comunidad, en alemán, Gemeinschaftsgeist. Las fuerzas están en oposición y cada uno de nosotros es único porque aceptamos o rechazamos las fuerzas de maneras distintas. Por ejemplo, una tendencia a la dominación normalmente estaría limitada por un reconocimiento de las expectativas de la comunidad, y la vanidad o el orgullo son mantenidos bajo control. No obstante, cuando la ambición o la vanidad se apoderan de una persona, su crecimiento psicológico llega a un final abrupto. Como Adler expresó de manera espléndida, el individuo hambriento de poder sigue un sendero hacia su propia destrucción. Cuando la primera fuerza, el sentimiento social y la expectativa de la comunidad se ignora o se percibe como algo que ofende, la persona afectada revelará ciertos rasgos de carácter agresivo, vanidad, ambición, envidia, celos, jugar a ser Dios, codicia o rasgos no agresivos, recogimiento, ansiedad, timidez o carencia de habilidades sociales. Cuando cualquiera de estas fuerzas pasa a primer plano, generalmente se debe a sentimientos de inadaptación profundamente arraigados. Sin embargo, las fuerzas crean también una intensidad o tensión que puede proporcionar una tremenda energía. Tales personas viven a la espera de grandes triunfos para compensar esos sentimientos, pero como consecuencia de su exagerado sentido del yo pierden un poco el sentido de la realidad. La vida se convierte en un esfuerzo por dejar huella en el mundo y en una preocupación por lo que otros piensen de ellos. Aunque en su mente son una especie de figura heroica, otros pueden ver que su egocentrismo en realidad limita su propio disfrute de las posibilidades de la vida. Olvidan que son seres humanos que tienen lazos con otras personas. Enemigos de la sociedad. Adler observó que las personas vanidosas u orgullosas intentan mantener oculto su punto de vista, diciendo que simplemente son ambiciosos o incluso de manera más suave, enérgicos. Pueden camuflar sus verdaderos sentimientos de manera ingeniosa. Para mostrar que no son vanidosos, deliberadamente pueden prestar menos atención a la manera de vestir o ser exageradamente modestos. Pero la penetrante observación que Adler realizó de la persona vanidosa es que todo en su vida gira en torno a una cuestión. ¿Qué consigo con esto? Adler se preguntó. ¿Los grandes logros son simple vanidad puesta al servicio de la humanidad? ¿Es el autoengrandecimiento una motivación necesaria para querer cambiar el mundo? ¿Para ser visto a una buena luz? Su respuesta fue que no. La vanidad desempeña un escaso papel en el verdadero genio y en realidad no hace sino quitar mérito al valor de cualquier logro. Las cosas verdaderamente grandes que sirven a la humanidad no surgen de la vanidad, sino de su opuesto, el sentimiento social. Todos somos vanidosos hasta cierto punto, pero la gente sana es capaz de impregnar su vanidad con el deseo de contribuir en algo a los demás.
Las personas vanidosas, por su naturaleza, no se permiten entregarse a las necesidades de la sociedad. En su concentración en el logro de una cierta posición u objeto, creen que pueden eludir las obligaciones normales hacia la comunidad o la familia, cuando otros dan por sentado que deben cumplirlas. Como consecuencia, habitualmente terminan aislados y sus relaciones interpersonales son pobres. Tan acostumbrados están a ponerse ellos en primer lugar que son expertos en echar la culpa a otros. La vida en común implica ciertas leyes y principios que un individuo no puede sortear. Cada uno de nosotros necesita el resto de la comunidad para sobrevivir, tanto mental como físicamente. Como Darwin observó, los animales débiles nunca viven solos. Adler afirmó que la adaptación a la comunidad es la función psicológica más importante que una persona debería dominar. La gente puede lograr muchas cosas externamente, pero en ausencia de esta adaptación fundamental pueden sentirse como nada y ser percibidos de ese modo por los que están cerca de ellos. Tales personas, decía Adler, en realidad son enemigos de la sociedad. Seres que persiguen metas. Una idea fundamental en la psicología adleriana es que los individuos están siempre persiguiendo una meta. Mientras que Freud nos veía como impulsados por lo que estaba en nuestro pasado, Adler tenía un enfoque teológico, que estamos guiados por nuestras metas, seamos conscientes de ello o no. La psique no es estática, sino que debe ser magnetizada por un objetivo, sea egoísta o comunitario, y se mueve constantemente hacia la realización de ese objetivo. Vivimos la vida por nuestras ficciones sobre el tipo de persona que somos y la persona en que estamos convirtiendo. Por naturaleza, estas no siempre corresponden a la realidad, pero nos permiten vivir con energía, impulsándonos siempre hacia algo. Este mismo hecho de estar dirigidos hacia una meta es lo que hace posible que la psique sea casi indestructible y tan resistente al cambio. Adler escribió: lo más difícil para los seres humanos es conocerse a sí mismos y cambiarse. Razón de más, quizá para que el individuo desee ser equilibrado por la inteligencia colectiva más grande, que es la de la comunidad. Comentarios finales. Al destacar las dos fuerzas gemelas del poder personal y el sentimiento social, la intención de Adler era que, al comprenderlas, no fuéramos configurados por ellas sin darnos cuenta. En las caracterizaciones de las personas reales presentadas en su libro, podemos ver algo de nosotros mismos. Quizá nos hayamos protegido en nuestra familia o en la comunidad, olvidando los sueños que una vez tuvimos, o quizás seamos como un rey del mundo, capaces de desafiar las convenciones sociales a voluntad. En ambos casos hay un desequilibrio que conduciría a la limitación de nuestras posibilidades. Buena parte de comprensión de la naturaleza humana parece más filosofía que psicología, sobrecargada con generalizaciones acerca del carácter personal que son más anecdóticas que empíricas. Esta ausencia de soporte científico es una de las principales críticas que ha recibido la obra de Adler. No obstante, nociones como la del complejo de inferioridad se han convertido en expresiones de uso diario. Aunque tanto Freud como Adler tenían abultadas agendas intelectuales que cumplir, Adler tenía un objetivo más humilde, influenciado por sus inclinaciones socialistas, una comprensión práctica de cómo la infancia configura la edad adulta, que a su vez podría beneficiar a la sociedad en su conjunto. A diferencia del culturalmente elitista Freud, Adler pensaba que el trabajo de comprender la naturaleza humana no debería ser dominio exclusivo de los psicólogos, sino una tarea fundamental para todos. Dadas las consecuencias negativas de la ignorancia, este enfoque de psicología era inusualmente democrático y de manera significativa. Comprensión de la naturaleza humana está basado en las valiosas conferencias pronunciadas durante un año en el Instituto Popular de Viena. Es una obra que todo el mundo puede leer y entender. Alfred Adler.
Nació en Viena en 1979, el segundo de 7 hijos, después de un grave ataque de neumonía a los 5 años y de la muerte de su hermano más joven, decidió firmemente convertirse en médico. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se tituló en 1895. En 1898 escribió una monografía médica sobre la salud y las condiciones laborales de los sastres, y al año siguiente conoció a Sigmund Freud. Adler permaneció en la Sociedad Psicoanalítica de Viena hasta 1911, pero en 1912 se abandonó junto con otros 8 miembros para formar la Sociedad Psicología Individual. En esa fecha también publicó su influyente El carácter neurótico. La carrera de Adler quedó paralizada durante la Primera Guerra Mundial, cuando trabajó en el servido del hospital militar, una experiencia que confirmó su postura antibélica. Después de la guerra, abrió la primera de 22 clínicas pioneras alrededor de Viena para la salud mental de los niños. Cuando las autoridades cerraron las clínicas en 1932, pues Adler era judío. Emigró a los Estados Unidos, ocupando una cátedra en el Colegio de Medicina de Long Island. Desde 1927 fue profesor visitante de la Universidad de Columbia y sus conferencias públicas en Europa y Estados Unidos le proporcionaron mucha fama. Adler murió de repente en 1937 de un ataque al corazón. Estaba en Aberdeen, Escocia, como parte de una gira de conferencias. Su esposa Kaisa, con la que se había casado en 1897, le sobrevivió. Tuvieron 4 hijos. Otros libros suyos son La ciencia de vivir, Práctica y teoría de la psicología individual y el popular, Lo que la vida podría significar para ti. 1997, El valor del miedo. Como toda criatura, puedes saber cuando estás en presencia de un peligro. Tienes el don de un brillante guardián interno que está preparando para avisarte de peligros y guiarte a través de situaciones de riesgo. Aunque queremos creer que la violencia es un asunto de causa y efecto, en realidad se trata de un proceso, una cadena en la que el resultado violento es solo un eslabón. Para hombres así, este rechazo es una amenaza a la identidad, a la persona, a todo el yo. En este sentido, sus crímenes podrían considerarse un asesinato en defensa del yo. En resumen, para protegerte de la violencia, confía en tu intuición más que en la tecnología. Y alguna obra relacionada es Malcolm Gladwell, Blink, el poder de pensar sin pensar. Y pues bueno amigos, este es uno de los 50 apartados que contiene este libro. Espero subirlos con la prontitud en la cual está dentro de mis planes. No sabría si decirles que diario habría uno, o cada 2 días, o cada 3, pero espero que sean lo más frecuente posibles para poder abarcar este libro y poder seguir con otros. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si están interesados un poco en la psicología, estos libros son los generales, son los básicos para poder dar un poco de razón, un poco de alumbramiento hacia la idea de la psicología. Espero que les haya gustado y pues bueno, nos estaremos topando en otro audio. Los quiero mucho, cuídense, que les vaya bonito y que todo les vaya muy chingón. Bye.